Hola amigos de YouTube, hoy les traeré 3 escalofriantes, pero reales historias. Empecemos. Esto puede ser perturbador para algún público, se recomienda discreción. Número 1. Cuenta la leyenda que en una peligrosa carretera entre montañas un autobús sufrió un accidente muriendo todas las personas que en él viajaban. Desde entonces dicho autobús circula de noche y aquel osado que atreva a montarse en él. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal aunque circulaba por la noche, muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino, entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera, en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas, además se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella esa parte es de bajada, pues es parte de una hondonada bastante grande y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto y está además al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales, está tan hondo que a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustan, reclamando al conductor, quien no dice nada en absoluto, entonces sumamente nervioso al fin atina a decir: están fallando los frenos. En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo y en una curva el autobús se precipita al vacío, muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y todos mueren de una forma horrible. Mientras tanto en las oficinas de la central de autobuses no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado, está demasiado atrasado y era el último de la noche de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca por la noche e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o 2 o 3, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos así que te sientas aun cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños, es un silencio pesado, además todos van bien arreglados porque nadie lo sabe. El auxiliar del chofer quien revisa los billetes, o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos, preparas el importe de tu pasaje pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo, eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón obedeces. Entonces al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús.
quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues, si es de noche, a subirte a un autobús, quizás sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por la eternidad. Número 2. En Lomas del Mirador, hay un parque llamado Monte Dorrego. Es un espacio verde con unos cuantos árboles y algunas edificaciones, entre ellas un antiguo orfanato y una capilla abandonada, que han dado lugar a algunas leyendas urbanas. Una de ellas dice que en la década de 1980 habrían aparecido algunas personas muertas por ataques, como degolladas. Pero siempre un amigo de un amigo y nadie recuerda haber visto la noticia en los medios. Alguien afirmó haber estado paseando durante la noche por ese parque con un amigo. Luego, él y su amigo se separaron y quedaron en encontrarse más tarde, pero ese amigo nunca apareció. Faltando poco para el amanecer, se encontró a un hombre de pelo largo, le dijo que era húngaro, que se llamaba Juan y le decían Juan, que estuvo casado con una argentina ya fallecida de nombre Liliana a la cual visitaba en su tumba de la Recoleta, y que era un vampiro. Que no buscara más a su amigo porque había sido su cena, y que él agradeciera que ya había saciado su sed de sangre. Después, le prometió una señal. La mañana siguiente recibió en su buzón un anillo ensangrentado que creyó reconocer. Lo llevó a la policía. La sangre era de su amigo. Número 3. Esta historia es real hasta donde yo la sé y espero que les dé un importante mensaje de humanidad, es que nunca podemos contenernos de buscar al chico más tímido, retraído y como dicen el más extraño de la clase. Debido a cuestiones de seguridad llamaremos al chico de nuestra historia Tommy, pues bien, Tommy había ingresado ese año a estudiar en un pequeño colegio particular, el corazón le decía que en el nuevo colegio sería todo diferente y por ende esperaba que lo tratasen mejor a como lo habían hecho otros colegios donde había estudiado, una cosa era cierta, en ahí lo tratarían muy diferentemente. Aunque los primeros días, como era lógico, todos trataban de estar lo mejor presentables y corteses posibles, pues nadie conocía a nadie y Tommy creyó que en aquel lugar sería al fin feliz ya que todos le saludaban educadamente, incluso hasta las chicas más guapas y bonitas siempre le dirigían la palabra con una sonrisa algo tímida, pero las semanas pasaban y pronto todos empezaron a hacer amistad con alguien de su preferencia. Poco a poco Tommy empezó a quedarse solo otra vez, pues ya todos se daban perfecta cuenta de que él era, por decirlo así, el perfecto ejemplo de un nerd auténtico, y por lo tanto una presa perfecta de las bromas de los más populares y, ya que no habían más nerds en aquel colegio, de los no tan populares también. Con el paso del tiempo todas esas bromas ya empezaban a hacer enfadar a Tommy, quien en un principio las tomaba a chiste pero ya se estaba cansando, hasta que un día no pudo resistir más y decidió encarar al más popular de toda esa partida de abusivos. Eduardo, que así se llamaba el chico más popular de la escuela, lo veía con un gesto de desprecio mientras Tommy le hacía una lista de las cosas que le desagradaba que le hicieran y donde les advertía que no le molestasen más, a lo que Eduardo le respondió con un empujón cual ayudado por el pie de otro de esos insoportables chicos hizo perder el equilibrio a Tommy y lo mandó de lleno al suelo. Todos ellos reían llenos de gracia, incluso las chicas que encontraban eso muy gracioso. Tommy no lo soportó más y en ese momento sucedió algo que empezó a cambiar su vida de una manera irreversible. El carácter siempre tímido y amable de Tommy empezó a expresar manifestaciones de ira, una rabia tan grande y desquiciante que reemplazó a su raciocinio y le hizo actuar por instinto. Te voy a matar, infeliz, eres hombre muerto, y eso te lo juro, fue lo poco que le alcanzaron a oír el resto de sus compañeros, pues en ese instante Tommy como un rayo tomó a Eduardo por el cuello de la chaqueta y para sorpresa de todos lo elevó por el aire a 1 metro de las cabezas de todos, para luego estrellarlo violentamente contra el suelo y comenzar a golpearlo con toda la fuerza que sus brazos le permitían.
Ya basta, desgraciado. Le gritó desesperadamente Robert, el mejor amigo de Eduardo y compañero de diabluras, en especial si se trataba de Tommy, quien lanzándose sobre el agresor de su amigo trató de quitárselo de encima, pero era tanto como mover una pared de ladrillos. Te dije que pares, pequeño imbécil, gritó una vez más Robert al tiempo que le propinaba un puntapié en las costillas de Tommy, quien al sentir el dolor dejó de golpear repentinamente a Eduardo y lentamente se incorporó con la mirada aterradoramente clavada en los ojos de Robert, quien por primera vez dejó de ver a Tommy como a un juguete para golpear y empezó a tenerle mucho miedo. ¿Y qué haremos ahora contigo, Robertito?, susurraba Tommy al tiempo que una expresión nueva de furia invadía su rostro. No te acerques más, te lo advierto, no te acerques más a mí, por favor, pedía Robert, con un tono que parecía próximo al llanto. Por favor, tranquilízate, pero cuando Tommy se aprestaba a lanzarse sobre su nueva presa, Eduardo se incorporó lleno de sangre en toda la cara y se lanzó contra Tommy por la espalda, pero este lo rechazó con un codazo en la boca del estómago, lo cual hizo que Eduardo se doblase como una hoja de papel por la mitad. ¿Qué rayos pasa aquí? Era el director, que había visto todo, el cual, avalado por la acusación de todos los compañeros de estudios, tuvo motivo suficiente para castigar físicamente a Tommy, el cual, llorando más por la ira de aquella última humillación que por el castigo del director, se fue a su casa expulsado por 3 semanas del colegio. Al llegar a casa todavía quedaba la cólera de su padre, el cual ya se había enterado de todo por una llamada telefónica que le hizo el mismo director. Pasaron 3 semanas y al fin Tommy regresó al colegio, aunque nadie y solo una compañera suya, llamada Jasmine, lo notó. Había algo en Tommy que lo hacía diferente, era algo que había perdido, como si ya no formase parte de Tommy, como si aquello que entraba ese día por la puerta del colegio no fuese Tommy. No sé qué le pasa a Tommy, es como si ya no estuviese ahí, alcanzó a decir Jasmine a una amiga suya durante el receso para el refrigerio. No sé qué será, pero me pone nerviosa. Lo que pasa es que ese demente te gusta, fue todo lo que le alcanzó a decir su amiga, lo cual la hizo enfadar mucho. Pasado ese episodio ya nadie quería acercarse a Tommy, pues cada vez que le miraban directamente a los ojos, parecían ver un vacío profundo carente de toda emoción. En clase siguió siendo uno de los mejores, y a la hora de hacer grupo para algún trabajo de aula, nadie quería acercársele a menos que el profesor del curso obligase a unos cuantos. Es como si en su mirada ocultase un gran fondo de vacío y tristeza, fue todo lo que Jasmine alcanzó a decir un día que ella y varias amigas estaban reunidas en su casa, pero ellas fingieron no oírla, aunque en el fondo sabían que tenía razón. Al final del año escolar había alguien que quería vengarse, era Eduardo, quien junto con Robert planeaban la forma de cobrársela, hasta que la oportunidad les llegó, en una invitación a la fiesta de Mónica, una compañera más de clase. La fiesta se organizó por el fin del año escolar y por cortesía ofreció una invitación también a Tommy, a quien se le acercó bastante temerosa y nerviosa, y él se lo agradeció con un apagado agradecimiento, como si alguien estuviese hablando a través de un largo tubo con un pedazo de tela en el otro extremo. Llegaron todos a la fiesta de Mónica. El lugar era ideal, la casa era muy grande y señorial, y justo delante tenía un precioso y pequeño lago que le daba un toque de misterio y romanticismo. En cuanto a la fiesta, se desenvolvió con toda normalidad, todos se lo pasaban bien, pero Eduardo se encargó de estropearlo todo, y todos sabían por qué: tenía una cuenta pendiente. Eduardo se acercó a Tommy y le dijo que Jasmine estaba esperándolo en su coche, quería saber si le hacía un favor. Tommy estaba desconfiado, pero por tratarse de Jasmine, salió hasta el coche de Eduardo. Cuando llegó, el mismo Eduardo y con la ayuda de Robert, lo empujaron hacia adentro, cerraron todas las puertas del vehículo, tomaron una cadena y ataron un extremo de esta al carro y el otro a un árbol. Hecho esto, empujaron el coche hacia la orilla. ¿Cómo se siente ahora, idiota?, empezó a gritar Eduardo al tiempo que se reía. Sus risas llamaron la atención de todos los que estaban en la fiesta, incluida Jasmine, que salió como los demás para ver qué estaba ocurriendo. Al ver el brutal espectáculo, una sensación se apoderó de casi todos los allí presentes: esto estaba yendo demasiado lejos. Vamos, es solo una broma de fin de año para el llorón, contestó sin dejar de reírse. En ese mismo instante nadie se esperaba lo que ocurrió. Uno de los extremos de la cadena se rompió y el coche empezó a rodar hacia el lago.
Todos, espantados, reaccionaron al unísono, empezaron a tirar de la cadena, había que evitar que llegase a hundirse del todo, todos unieron sus fuerzas para salvar al chico extraño, pero el coche pesaba demasiado, su peso hizo que se hundiese en el fondo fangoso, parecía como si una enorme ventosa estuviese absorbiendo al vehículo. Tommy gritaba desesperado, un ataque de histeria se apoderó de él, mientras intentaban sacarlo se escuchaban los gritos de desesperación que juraban venganza. Les juro que me vengar. No moriré aquí, yo jamás moriré, no tengo alma por culpa de ustedes, la perdí y ahora lo pagarán. Eduardo, Robert y Jasmine pudieron ver cómo la mirada de Tommy se clavaba en sus almas, esas palabras de venganza iban dirigidas a ellos tres, pues Tommy creía que Jasmine estaba en todo esto. Lo último que se vio fue el maletero del coche, Tommy se había hundido definitivamente, pero sus gritos se oían todavía. El panorama era dantesco, las reacciones fueron distintas en cada uno de los presentes, pero en todos se reflejaba la cara del horror, del espanto, de lo insoportable. Eduardo, Robert y Jasmine se lanzaron al agua para poder sacarlo, pero todo fue inútil, el daño ya estaba hecho y la venganza había comenzado. Cuando la policía llegó, remolcaron el auto hacia la orilla y comprobaron que en su interior no había nadie. Eduardo y Robert fueron acusados de homicidio involuntario y aunque no hallaron el cuerpo de Tommy, fueron condenados a 10 años de prisión, lejos de sus amigos y familiares, pero eso sí teniendo tiempo para pensar en lo que hicieron. Una noche Jasmine se prestaba para dormir, de pronto escuchó un golpeteo en su ventana, asustada, se levantó de la cama y al acercarse al cristal, ésta se abrió con fuerza, de pronto notó como alguien agarró su brazo, asustada no atinaba a gritar, pero el impacto fue mucho mayor, cuando apreció entre la oscuridad el rostro del que la sujetaba, Tommy. Tú también te burlaste de mí, lo pagarás, te maldigo, verás a tu primer hijo sufrir igual que sufrí yo, sentirá un rencor tan grande que llegará a perder su alma como yo lo hice. Pero tu honda pena será mucho mayor cuando él tenga 17 años y pase por lo que ustedes me hicieron pasar y al final cuando quede vacío de alma se unirá a mí para siempre en el otro lado. Terminadas sus palabras, soltó a Jasmine y se fue desapareciendo entre la oscuridad de la noche. El tiempo ha ido pasando, Jasmine espera a su primogénito con mucha ilusión, por fin el 15 de febrero, notó que había llegado la hora, estaba rompiendo aguas, pero Jasmine ya no estaba feliz, no quería tenerlo ahora, ella sabía que ese día era maldito, el 15 de febrero era el día en que nació Tommy, la venganza había comenzado.